Buenas tardes a todos por conectaros. Vamos a intentar abordar brevemente una cuestión que se ha regulado con urgencia y ahora veremos que quizá de una manera que podríamos calificar como mejorable y bueno, luego tendremos un momento al final para responder a vuestras preguntas, bueno, según nuestro leal saber y entender de lo que ha querido hacer aquí el legislador. Yo no sé, Javier y Juan, igual tomamos un minuto cada uno para presentarnos, aunque yo creo que los que se han conectado más o menos nos conocen bien. Javier. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros. Si me permitís, yo soy Juan Oñate, para los que no me conozcáis. Me he incorporado recientemente a Pérez Llorca como socio responsable del Departamento de Reestructuraciones y seré el primero en intervenir y os hablaré de las medidas preconcursales que se han adoptado en el ámbito del Real Decreto Ley 16/2020. Bueno, luego el último en intervenir soy yo, que aparte soy el último que hablo. Soy Javier García Marrero, soy socio del Departamento de Litigación y Arbitraje de Pérez Llorca y llevo más o menos, los que me conozcáis, 5 años y con anterioridad pues soy juez de lo mercantil en excedencia. La parte que voy a tocar será fundamentalmente de aspectos de índole procesal. Bueno, y yo soy Laura Ruiz, soy asociada senior del equipo, que llevo toda la vida en el despacho. Y nada, yo voy a intentar hacer una aproximación a la cuestión de el convenio, el reconvenio y todo esto. Y hablaré después de Juan. Estupendo, pues si os parece, para no detenernos y cumplir con el horario que nos hemos marcado, voy a empezar con mi exposición, que como se ha anticipado tiene que ver con las medidas que afectan al preconcurso, las situaciones preconcursales fundamentalmente. Muy rápidamente sabéis que el Real Decreto Ley 16/2020 incorpora una serie de medidas en materia concursal que básicamente tienen por objeto intentar minimizar el número de concursos y de liquidaciones societarias que se prevén pueden tener lugar como consecuencia de el parón productivo que se ha producido a raíz del COVID-19. Estas medidas son variadas y la verdad es que bastante relevantes, porque afectan aspectos muy sustanciales del procedimiento. De las medidas preconcursales, o que hemos calificado nosotros como preconcursales, hay medidas que afectan a los acuerdos de refinanciación homologados, hay medidas que afectan al deber de solicitar el concurso y al 5 bis, y hay medidas también en materia societaria. Y estos son fundamentalmente los puntos en los que yo me voy a centrar. En materia de acuerdos de refinanciación, la idea, el objetivo es reforzar los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. Y se ha considerado que la forma de hacerlo es a través de dos medidas concretas. La primera tiene que ver con la prohibición que sabéis existe en la disposición adicional cuarta, por la cual si yo, deudor, he solicitado una homologación hoy, no puedo presentar otra hasta que haya transcurrido un año. Es una prohibición que está claramente establecida en la ley y que me impide presentar una solicitud de homologación hasta que haya transcurrido una nueva solicitud de homologación hasta que haya transcurrido un año. ¿Qué hace esta nueva norma extraordinaria, esta reforma? Es transitoriamente establece que durante el plazo de un año, desde la declaración del estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021, se podrán presentar solicitudes de homologación, aunque se hayan presentado otras durante el año anterior. La norma, o digamos el texto, no es muy claro, porque la realidad es que no habla explícitamente de solicitudes de homologación, sino que habla de comunicaciones, de presentar una comunicación en el juzgado para negociar, y lo liga a la solicitud de homologación. El texto es un poco confuso, pero mi interpretación es que básicamente están queriendo suspender
esta prohibición y que, por alguna razón, quien lo ha redactado debe pensar que necesariamente quien vaya a solicitar una homologación tiene que pedir previamente un 5 bis, lo cual, como sabéis, no siempre es así, además no es necesario. Y yo creo que habla de la comunicación del 5 bis como paso previo a la solicitud de homologación. Pero haciendo una interpretación integradora o que de alguna manera tenga sentido, parece que lo que se quiere es suspender, en definitiva, durante un año esa prohibición y que si yo, por ejemplo, el 14 de febrero solicito una homologación, el 14 de febrero de este año, pues pueda solicitar otra en junio también de este año, aunque no haya transcurrido el año en cuestión. Esta es la primera medida que se adopta en materia de acuerdos de refinanciación. La segunda medida es una medida tendente a proteger a los deudores frente a solicitudes de incumplimiento de los acuerdos de refinanciación. Entonces, básicamente es una regla que yo, para aprenderme de alguna manera, la he llamado la regla 6 más 1 más 3, porque durante el plazo de 6 meses el deudor va a recibir traslado de las solicitudes de incumplimiento del acuerdo de homologación, de acuerdo de refinanciación homologado, pero esas solicitudes no se van a tramitar hasta que pasen un mes una vez terminados esos 6 meses. Si durante 6 meses las voy a recibir, pero no se van a admitir a trámite hasta que pase un mes más. ¿Por qué? Porque durante el mes séptimo el deudor tendrá la posibilidad de comunicar que quiere negociar con sus acreedores y en el caso de que haga uso de esa facultad, en caso de que lo comunique, tendrá 3 meses más para implementar el acuerdo de refinanciación. Y si hace uso de esta facultad, es decir, comunicarlo e implementarlo, no se admitirán a trámite las solicitudes de incumplimiento y, por tanto, quedará protegido frente a esas solicitudes de incumplimiento que se pudieron presentar antes. Entonces, es una medida que en términos prácticos podría llevar a que un deudor que haya incumplido un acuerdo de homologación no acabe declarándose el incumplimiento porque se le da la posibilidad de modificarlo, de plantear otro nuevo, y si lo hace en los plazos establecidos, un mes más 3 meses, una vez transcurridos esos 6, es decir, un total de 10, podrá salir de esa situación y homologar un nuevo acuerdo de refinanciación. Esas son fundamentalmente las dos medidas que se han adoptado en materia de acuerdos de refinanciación. Luego, hay otra batería de medidas relacionadas con el deber de solicitar el concurso y que básicamente modifican las ya adoptadas en el artículo 43 del Real Decreto, creo que era el 11/2020. Por ir muy rápido, son 3 medidas fundamentalmente. La primera es: se suspende el deber de solicitar el concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque se haya presentado una solicitud de 5 bis. Esa medida va acompañada de una segunda, que es que se prohíbe que te soliciten el concurso necesario hasta el 31 de... Bueno, no es que se prohíbe, es que no te van a admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2020. Todo ello sin perjuicio. Ahora bien, es decir, si el deudor decide solicitar voluntariamente el concurso durante este año, hasta el 31 de diciembre, en algún momento, se tramitará ese concurso y además se tramitará, dice la medida, como con carácter preferente a las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado. O sea que por un lado tenemos una suspensión del deber solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, una segunda medida que viene a proteger a los deudores frente a las solicitudes de concurso necesario, sin perjuicio de la voluntad si el deudor quiere voluntariamente presentarlo, puede presentarlo y se tramitará con carácter preferente. Luego hay una tercera medida que está redactada de una manera un poco confusa, que básicamente de una manera literal lo que viene a decir es que si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor comunica que está negociando con sus acreedores una propuesta anticipada de convenio, un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos, se estará a lo que se dispone al régimen general dispuesto en esta ley. Esta redacción la verdad es que es confusa y para mí tiene 2 posibles interpretaciones. La interpretación literal es que antes del 30 de septiembre de 2020 yo he presentado un 5 bis, pues se me aplicarán los plazos regularmente establecidos en la ley y por tanto tendré los famosos 3 meses más 1 que me brinda el 5 bis. De manera que si lo he presentado, pongamos un ejemplo, en julio, pues tendré
hasta noviembre para presentar el concurso en caso de que no haya podido llegar a un acuerdo con mis acreedores o en caso de que haya negociado una propuesta anticipada de convenio, si será mi intención. Esa es la interpretación literal. Pero esa interpretación literal para mí no tiene mucho sentido a la vista de lo que nos dicen en la primera medida. ¿Os acordáis? La primera medida es la suspensión del deber de sortear el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, incluso en el caso de que se haya pedido un 5 bis. Entonces, no parece que case mucho esa intención con esta última. Entonces, pensándolo, la verdad es que pensándolo bastante, parece que la interpretación que para mí tiene sentido es que la primera medida me cubre frente al deber de solicitar el concurso. Sabéis que tengo 2 meses, pues ya no, hasta el 31 de diciembre de 2020 ya no tengo que solicitar. La segunda medida me protege frente a los concursos necesarios. Y la tercera medida, mi interpretación es que lo que pretende es protegerme frente a las ejecuciones, que sabéis que es el tercer efecto fundamental del que te protege el 5 bis. Y la razón por la que se ha puesto una fecha límite como el 30 de septiembre es porque aquellas solicitudes de comunicaciones de 5 bis que se hagan antes del 30 de septiembre, lo que se las quiere es aplicar el régimen extraordinario. Y es decir, usted, si presenta, pongamos un ejemplo, una solicitud de 5 bis, una comunicación de 5 bis en junio, sus plazos para presentar ese 5 bis y tramitarlo, los 3+1, serán a partir del 31 de diciembre de 2020. Y me preguntaréis, entonces, ¿por qué lo de septiembre de 2020? ¿Por qué te dice que las presentadas antes y qué pasa con las posteriores? Las posteriores se ha considerado, o esa es mi interpretación, que no son dignas de tutela extraordinaria porque, si lo pensáis, si una solicitud o una comunicación de 5 bis se presenta a partir del 30 de septiembre, ya los propios plazos de 5 bis, el 3+1 famoso, te llevan hasta el 2021, con lo cual el régimen ordinario ya te está dando esa protección, esa que necesitas para llegar hasta el año que viene, ¿no? Que en realidad, esta es mi interpretación porque la idea parece ser es que es una protección global al deudor frente a solicitudes de concurso voluntario necesarios y ejecuciones hasta final de año. Y en este caso, a partir del 30 de septiembre, pues la protección ya vendría dada por la propia duración del 5 bis ordinario. En cambio, si se presenta antes, no. Pero insisto, esto es una interpretación integradora, que para mí tiene sentido, que es la que hace que la rueda no sea cuadrada y la rueda ruede y que todo encaje, pero no es lo que dice literalmente la medida, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, hay una medida en materia societaria y que está ligada a la causa de liquidación, causa de disolución. Básicamente, esta medida lo que nos dice es que si estamos en una sociedad cuyas pérdidas han provocado que el patrimonio neto esté por debajo de la mitad del capital social, es decir, que exista una causa de disolución, si esas pérdidas se han producido durante el año 2020, los administradores no están obligados a convocar junta para promover la disolución de la sociedad o la enervación de esa causa de disolución. De alguna manera, la medida extraordinaria lo que intenta es proteger o asume que muchas compañías van a entrar en situación de causa de disolución como consecuencia de la crisis del COVID durante el año 2020 y el legislador ha querido que esas compañías y esos administradores no tengan la premura de tener que pedir o convocar la Junta para disolver o enervar la causa de disolución. Lo que sí dice la norma, yo creo que a efectos aclaratorios, es que si esa situación se produce durante el 2021, es decir, si al cierre del ejercicio 2021 se aprecia que existe una situación de fondo, un desbalance patrimonial, una situación de fondos propios cualificados, patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, entonces sí deberán los administradores o los socios podrán pedir que se convoque junta para disolver la sociedad o enervar la causa de disolución. Y estas fundamentalmente son las medidas, digamos, en materia más preconcursal que se han implementado, que como veis, pues están muy bien intencionadas, pero en algún caso es muy posible que necesitemos que nos las clarifiquen porque hay algún apartado cuya redacción es algo confusa y pues no estaría de menos que nos lo aclarasen. Y yo creo que esto es todo por mi parte. Voy a dar paso a Laura Ruiz, que os va a hablar sobre las soluciones del concurso, sobre las medidas en materia de soluciones del concurso que se incorporan por este Real Decreto Ley. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan. Yo he preparado aquí una pequeña presentación que, o sea, al final el único propósito que yo tenía era verdaderamente entender un poco lo que le pasa a Juan, si lo que dice el precepto es lo que verdaderamente quiere decir. Partimos de que, tal y como estaba esto planteado en los borradores, pues, tanto el tema del convenio como el tema del concurso que ha comentado Juan, sí que estaba propiamente mencionado en el articulado que estas medidas van dirigidas a aquellas compañías que tienen esta situación o bien de concurso o bien de tener que pedir la liquidación debido al COVID, ¿no? Entonces, esto digamos que se ha dejado en la exposición de motivos y sí que se habla en la exposición de motivos que esto va para aquellas empresas que en el momento de declaración del estado de alarma fueran viables en el sentido de que el valor de la empresa en liquidación fuera superior al valor de liquidación de la compañía, ¿vale? Pero digamos que en el articulado ese propósito se ha diluido mucho, porque verdaderamente estas moratorias, estas prórrogas, están concebidas un poco con carácter general, ¿no? Entonces, esto que os voy a contar del convenio os va a sonar a muchos del año 2014 y de 2015, cuando se estableció por primera vez el reconvenio. ¿Cuál era el propósito que tenía en aquel momento el reconvenio? También tenía un carácter temporal, ¿no? Pero digamos que en aquel momento el reconvenio tenía como finalidad que todos aquellos convenios que se hubieran aprobado sin que se hubiera podido extender el convenio a los acreedores privilegiados, lo que ya se permitía en 2014-2015, se pudiera hacer a través de una negociación del convenio. Aquí estamos un poco ante lo mismo, ante una situación transitoria que revisamos con una modificación del convenio. Lo que hay que pensar es si igual esta medida del convenio tendría que dejar de ser temporal y pasar a ser permanente, ¿no? Permitir que los distintos deudores, pues si tienen el acuerdo con los acreedores, puedan acceder a esto pues en aras a limitar el impacto gravísimo de la liquidación que todos conocéis. Bueno, entonces, yo esta vez voy a empezar por el artículo 9 en vez de por el artículo 8. El artículo 9 es el que regula el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación y el artículo 8 es el que habla de la posibilidad de presentar solicitud de modificación, como si fueran dos cuestiones que estuvieran desligadas. Y lo cierto es que no lo están, porque lo que se empieza indicando es que hasta marzo de 2021 no existe la obligación del deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación, ya sabéis, porque el convenio se haya incumplido o porque recayamos en la insolvencia, es decir, porque nos encontremos ante alguna de las situaciones que si no estuviéramos en cumplimiento de convenio nos forzarían a tener que pedir el concurso. Ahora bien, esta posibilidad o digamos esta exención de pedir la liquidación está sujeta a que se presente una solicitud de modificación y que se admita a trámite antes de dicha fecha. Entonces, claro, esto hay que conciliarlo o pretende actuar también como un escudo frente a las solicitudes de liquidación que puedan instar los demás acreedores, un poco al estilo de lo que ocurriría con las solicitudes de concurso necesario en la parte que os ha comentado Juan. Entonces, ahí tenemos también una pequeña discordancia entre lo que quizá el legislador quiso decir y lo que verdaderamente dice. Por un lado dice que se van a admitir a trámite las solicitudes presentadas por acreedores en los 6 meses siguientes a la declaración del estado de alarma, es decir, hasta septiembre de 2021. O sea, digamos que se admitirán en el juzgado, pero que la admisión a trámite, es decir, no se le va a dar curso hasta diciembre. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley no dice 2 o 3 meses desde que se presenten. O sea, el Real Decreto lo que dice, damos 6 meses para que se presenten las solicitudes. No se admitirán a trámite hasta que transcurran 3 meses a contar desde que finalice ese plazo, es decir, septiembre. Junto con los 3 meses llegamos a diciembre. Y luego lo que dice el legislador es que durante esos 3 meses, es decir, parece referirse al periodo entre septiembre y diciembre,
el concursado podrá presentar propuestas de modificaciones del convenio, que se tramitarán, por otro lado, dentro del espíritu de ser un escudo frente a las solicitudes de liquidación, con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento. Se dice también que hasta que no transcurra un año no se va a declarar la apertura de la liquidación por reinsolvencia a instancia de los acreedores. Bueno, aquí voy a ir a un timeline cuando termine un poco con esta exposición para explicar cómo juegan los tiempos, porque parece que lo que decimos al inicio y lo que decimos después no termina de encajar, porque en el primer supuesto, el que os he dicho con carácter general, parece que tenemos un año entero para presentar la solicitud de modificación, y en el segundo supuesto parece que tenemos menos tiempo del que establece la norma general. Bueno, en relación con cuál es el contenido del convenio, de la modificación de convenio, pues tenemos que el contenido tiene que incluir, pues esto, la relación de los créditos, un plan de viabilidad y un plan de pagos, porque al final todo tiene este driver que os he comentado al principio, que sigamos incentivando a aquellas empresas que sean viables. También siguiendo la filosofía, digamos, de evitar reuniones multitudinarias, establece que toda la tramitación de la modificación del convenio va a ser por escrito, y para las mayorías pues nos vamos a remitir a las del artículo 124, es decir, a las que rigen para el convenio normal. Lo único que sí hay que tener en cuenta, aquellos créditos que se hayan devengado durante la fase de cumplimiento de convenio no se van a ver afectados, y tampoco se van a ver afectados los acreedores privilegiados, salvo en consentimiento expreso. Es decir, incluso aquellos acreedores que se hayan visto arrastrados por el convenio originario, no va a haber manera de arrastrarlos en este reconvenio. Y aquí se incluye además un punto que abordará Javier, y es, hombre, el beneficio a la financiación adicional, al dinero nuevo, que se va a otorgar incluso a aquellas personas especialmente relacionadas con el deudor. Y es que si en el plazo de 2 años desde la apertura del estado de alarma se abre la liquidación, esta financiación adicional va a recibir la calificación de crédito contra la masa. Pensemos que los créditos de las personas especialmente relacionadas, si no fuera por esta medida, estarían en la cola del concurso, ¿no? Entonces, paso ahora a estos timelines que he preparado, ¿no? Es el escenario en el que no hay una solicitud de incumplimiento ni de reinsolvencia por parte de acreedores. Pues tenemos desde el estado de alarma 1 año para presentar. Veréis que la norma no habla de admitir a trámite, habla de presentar solicitudes de modificación. Aquí parece que está claro, estaríamos pensando más bien en un escenario en el que todavía no tenemos incumplimiento y todavía no tenemos reinsolvencia, pero parece que en algún momento se podría producir. Entonces, este, digamos, es el timeline del deudor previsor. Este, por otro lado, es el timeline del deudor que está ya fastidiado, ¿no? Porque es lo que decíamos, en septiembre de 2020, digamos que es lo que se llama tope de presentación de solicitud de incumplimiento o de reinsolvencia, aunque a fin de cuentas nadie impide para que cualquier acreedor presente esta solicitud en cualquier momento posterior. Lo que pasa que ahí entendemos que ya el deudor no tendrá la protección que establece este artículo, ¿no? Y a partir de ahí comenzaría el plazo de conformidad con esta interpretación literal que hemos mencionado para presentar las propuestas de modificación. Digamos que esto actuaría como un chivatazo que recibe el deudor para saber que le están pidiendo las solicitudes de incumplimiento y reinsolvencia, para que se ponga en marcha rápido. Se pone en marcha rápido en 3 meses, cuando en el escenario anterior el deudor tiene 1 año. Diciembre de 2020 empiezan a admitirse las solicitudes de incumplimiento o de reinsolvencia de los acreedores, y marzo de 2021 sería la fecha tope para la admisión a trámite de la solicitud de modificación, cuando antes, marzo de 2021, era la fecha tope para la presentación de solicitudes de modificación. Mismo comentario que ha hecho Juan, o sea, aquí vamos a necesitar sentencias, vamos a ver cómo se implementa
esto en la práctica, porque sin duda puede dar lugar a muy diversas interpretaciones, pero bueno, está claro que intentaremos siempre con nuestros clientes deudores o con nuestros acreedores que así lo precisen, pensar en el primer timeline, y si tenemos que irnos al segundo timeline, siempre que sea pensando en este escenario conservador, en el que tan pronto como sepamos que hay una solicitud de incumplimiento o de que pueda haberla, pues se pueda iniciar el proceso de modificación del convenio. Y con esto le cedo la palabra a Javier y nada, pues quedamos a la espera de vuestras preguntas. Pues muchas gracias, sobre todo muchas gracias a todos los que estáis, que habéis esperado a este momento para que yo hable, porque sé que lleváis mucho tiempo esperándolo y no ha sido posible antes. Me decís algunos que estaba serio, es que el momento requería seriedad porque se acaba de modificar la ley concursal y eso es importante. Como dijo Juan al principio y luego ha comentado Laura con posterioridad, la parte que a mí me ha tocado, y así lo dijimos al principio, está orientada fundamentalmente a una serie de medidas de índole más procesal, sin olvidarnos también de una cierta medida que ya ha mencionado Laura, que va a ser para facilitar la continuación de la actividad empresarial. El primer grupo de medidas que voy a tratar son aquellas medidas que están orientadas a agilizar o a disminuir fundamentalmente la carga de trabajo que existe en los juzgados. Estas están previstas desde el artículo 13 al artículo 17 del Real Decreto Ley. Según dice el legislador en este Real Decreto Ley, en su exposición de motivos, parece que como consecuencia de la crisis sanitaria de COVID-19 y fundamentalmente o asociado también a ello la prohibición que ha habido de presentación de escritos por vía LexNet hasta hace poco, que se alzó aproximadamente a mediados de abril del 2020, se espera un aluvión de no solo demandas, concursos, sino también de actuaciones procesales vinculadas en el ámbito concursal. Y por eso el legislador lo que ha querido es sacar que determinado tipo de actuaciones fuera de sede concursal que sean realizadas extrajudicialmente o, por el contrario, limitar la tramitación de las mismas. Sí, la primera medida que ha establecido el legislador es la que está prevista en el artículo 13, que se refiere al incidente concursal. El objeto de esta medida es importante destacar que se refiere única y exclusivamente al incidente concursal de impugnación del listado de acreedores y del inventario. Esto es muy importante porque difícilmente se podrá, aunque no me extraña que se intente, extender las limitaciones que establece este artículo 13 a otro tipo de incidentes concursales que puedan plantearse, como puede ser las acciones de integración, la denominación de la calificación, pero solo se establece estas limitaciones al incidente de impugnación. Además, no a cualquier tipo de incidente de impugnación del listado de acreedores, sino solo a aquellos que se susciten respecto a concursos que están ya en tramitación, pero que todavía no se ha presentado el informe del artículo de la Administración concursal del artículo 74. Y además, aquellos concursos que se declaren de aquí hasta 2 años desde la declaración de concurso. ¿Cuáles son las limitaciones que establece el legislador en este incidente concursal? Pues fundamentalmente son 3. La primera es una limitación de prueba. Solo se va a admitir la prueba documental y la prueba pericial, con lo cual ya nos vamos a olvidar de la prueba relativa al interrogatorio de parte, que tan buenos resultados suele dar, la prueba testifical, que es verdad que en algunas ocasiones puede ser esencial. Y luego, incluso nos vamos a olvidar probablemente de la exhibición documental que se requiera a la otra parte por la redacción que tiene el artículo 13. Y digo que nos vamos a olvidar de esto porque el artículo 13 exige que las partes aporten sus medios de prueba, la documental y la pericial, en los escritos de demanda o de contestación. Esto tiene 2 consecuencias importantes. La primera, que parece que aquella excepción que estableció la jurisprudencia, ya sabéis, a raíz de la sentencia 22 de abril del 2010, que no era necesario aportar el documento, sino bastaba con decir este documento ya está en el concurso, parece que eso se ha acabado. Es necesario aportar los documentos de los que nos valgamos precisamente para facilitar también la labor al juez. Y la segunda excepción, que esta es bastante importante,
es que parece que la pericial no va a entrar según una interpretación literal de la norma, no entra en juego el artículo 337 y 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, sabemos que a veces no nos da tiempo por el limitado plazo temporal que tenemos para presentar la demanda, no da tiempo a presentar el informe pericial y se anuncia, o con la contestación y se anuncia, pues a lo mejor de la interpretación literal de la norma, esa excepción está prohibida y necesariamente tendrá que presentarse conjuntamente con la demanda. Sin embargo, yo espero que una cierta flexibilidad se le pueda dar por nuestros tribunales. La segunda medida en este incidente concursal será la vista. Ya sabéis que desde el año 2004, cuando entraron en vigor los juzgados de lo mercantil, la tendencia de los jueces de lo mercantil ha sido generalmente a no celebrar vistas. Incluso antes del 2011, de la reforma 38/2011, ya se hacía así, bastantes jueces lo hacían así. Pues ahora el legislador lo que ha dicho es: ya no hay que celebrar vistas salvo un supuesto excepcional, y es que el propio juez decida que lo considere conveniente. ¿Y cuándo lo va a considerar conveniente? Pues probablemente, única y exclusivamente, cuando entienda que el informe pericial requiere una serie de aclaraciones. Y aquí surgen algunas dudas, como por ejemplo las excepciones. Imaginaos que el demandado o el demandante, como consecuencia de la contestación a la demanda del demandado, invoca algunas excepciones. El régimen actual del artículo 194 establece un trámite específico, y ahora parece que necesariamente cuando alguien invoque una de estas excepciones, pues se tendrá que dar traslado al demandado, o al demandante, pero para celebrar una vista en donde se puedan invocar o se puedan contestar estas excepciones, porque si no estaríamos ante una probable causa de nulidad de actuaciones. Claro, esto es contrario a la tendencia del legislador a agilizar este procedimiento, este incidente concursal. De manera que ahí no me extraña que lo que van a hacer es, aunque diga el juez, aunque lo lógico es que se celebrará una vista, lo más normal es que le den traslado para que hagan alegaciones por escrito. Y la última de las medidas aquí es la rebeldía. Sabemos que con carácter general la rebeldía no es un allanamiento a las pretensiones. Sin embargo, aquí el legislador ha entendido que la rebeldía es un allanamiento a las pretensiones efectuadas, allanamiento al demandado, a las pretensiones efectuadas por el demandante, salvo que esa rebeldía sea de un acreedor público. Aquí se plantea la duda. Sabéis que necesariamente, cuando es un incidente concursal planteado por un tercero, hay que demandar a la concursada y al administrador concursal. ¿Qué pasa si la concursada se ha allanado y la administración concursal no? Pues a lo mejor en una interpretación literal de la norma estaríamos ante un supuesto allanamiento. Yo tengo mis dudas, pero sí que será una de las cuestiones que necesitan necesariamente una aclaración por nuestros tribunales. Esta es la principal medida en materia de tramitación, que es este incidente concursal. La segunda es una tramitación preferente desde un año después de la declaración del estado de alarma de una serie de supuestos. El incidente laboral, ya sabéis la pretensión que tiene el legislador para intentar fortalecer o proteger siempre a los trabajadores, supuestos de actuaciones vinculadas a realización de unidades autónomas productivas o la venta en globo, aquellas cuestiones vinculadas a la tramitación del convenio, a la modificación que ha explicado Laura, o a la oposición a la aprobación judicial de una propuesta de convenio, las acciones relativas a los incidentes relativos a la acción de reintegración, las admisiones las admisiones al trámite de la solicitud de homologación. Aquí ya generalmente tarda poco, y además es que el propio legislador en la disposición adicional cuarta estableció ya un procedimiento de urgencia. Por lo tanto, yo creo que aquí no es que ya per se legalmente tenían un trámite urgente. Y por último, las medidas cautelares y aquellas medidas de conservación de bienes y derechos. Es importante que tengamos en cuenta que dentro de estas medidas de conservación de bienes y derechos podemos entender incluidas las recogidas en el artículo 43.2 de realización de activos para conservar el valor de la masa. En tercer lugar, estará la enajenación de masa activa, que está regulada en el artículo 15. En este sentido, se establece como regla general la realización por medio del procedimiento de subasta extrajudicial. Este es el claro ejemplo de que quieren
eliminar o reducir la carga de trabajo que tienen los juzgados. Para todo tipo de procedimientos concursales, no, solo por aquellos concursos que se declaren de aquí hasta un año después de la declaración del estado de alarma, e incluso aquellos procedimientos concursales que estén ya en tramitación, aunque el propio plan de liquidación haya estipulado no acudir a la subasta extrajudicial, sino acudir a una subasta judicial normal sin más. A esta norma hay dos excepciones. La primera, la venta de unidades autónomas productivas y o de empresa, en cuyo caso se podrá admitir el sistema de venta judicial, extrajudicial o cualquier otro mecanismo previsto en la ley concursal, como puede ser la venta directa, y luego el de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial o la dación en pago. Aquí parece, si uno hace una primera lectura, parece que solo en estos casos se podrá estar a lo que se haya dicho en la autorización del órgano judicial, cuando la autorización de estos bienes, de la venta de estos bienes o de la dación en pago sea previa a la entrada en vigor de la norma. Pero en realidad yo creo que se refiere a cualquier tipo de realización de activos por aplicación del artículo 155.4 de la ley concursal. Luego nos quedarían ya dos últimas medidas más rápidas, la relativa al plan de liquidación. Sabéis que el plan de liquidación puede en algunas ocasiones tardar más de 6 u 8 meses en ser aprobado. Entonces, el legislador lo que dice es, si en el momento de la declaración del estado de alarma ya había transcurrido el plazo de puesta en manifiesto en secretaría para hacer observaciones, inmediatamente el juez, cuando se levante el estado de alarma, tiene que aprobar el plan de liquidación, incluyendo si quiere alguna modificación. En caso de que no se hubiera planteado, no se hubiera todavía puesto de manifiesto, dado traslado a los acreedores para hacer observaciones, una vez que el letrado de la Administración de Justicia inmediatamente dictará esa resolución, y cuando transcurra el plazo de los 15 días el juez resolverá. Y también se ha establecido una medida de agilización de este tema un instrumento tan utilizado por todos, como todos lo conoceréis, me imagino, que es el acuerdo extrajudicial de pagos, que ha sido un auténtico no éxito, pero con una aplicación bastante reducida. Pues aquí lo que se ha establecido es que en el caso de que se haya intentado sin éxito, se entiende que se ha intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pago cuando hay dos administradores, cuando dos mediadores concursales han rechazado su aplicación. Entonces ahí ya tienen la posibilidad de acudir al concurso necesario. Perdón, al concurso consecutivo. Y la última medida, el último bloque de medidas, es la relativa a una serie de medidas para incentivar la continuación de la actividad. Están reguladas en el artículo 12. Se vinculan esencialmente a situaciones de iliquidez transitoria que puedan experimentar las empresas. Se establecen dos supuestos distintos y ya voy terminando porque sé que os queréis ir ya. Bueno, queréis hacer las preguntas. La primera es, se considera que aquellos ingresos de tesorería que hayan sido efectuados por personas especialmente relacionadas en condiciones normales tendrían la consideración de crédito subordinado. Sin embargo, el legislador entiende que para facilitar y para incentivar que haya esa financiación, porque si se consideran créditos ordinarios. Si una persona especialmente relacionada, es decir, un socio, sabe que si yo ahora pongo dinero y a lo mejor luego se declara el concurso y ese dinero va a ser ordinario, tendré mayor motivación para poner dinero que si sé que va a ser subordinado. Eso era más o menos lo que ocurría también con los derechos de crédito que surgían en el supuesto de convenios que luego se abría la liquidación. Ese es el primer supuesto. Y el segundo supuesto plantea más problemas de interpretación, que es el del pago por subrogación. Solo se referirá a aquellos concursos nuevos que se declaren hasta dentro de 2 años de la declaración de concurso. En principio, la duda que se suscita es si ese pago por subrogación debe ser pago previo a la declaración de concurso, o si es posible también que ese pago por subrogación sea posterior a la declaración de concurso. En todo caso, debe ser créditos concursales. En una interpretación literal de la norma parece que da pie a que también es posible que el pago por subrogación se haga después de la declaración de concurso, porque en ese caso tendría sentido la no subordinación del crédito, porque si el pago es previo previo a la declaración de concurso, los supuestos del artículo 93, 2.1 y 2.3 no entrarían en juego, no subordinarían la norma. Por lo tanto, lo más razonable es que se pueda admitir
el pago por subrogación, tanto antes de declararse el concurso como después de la declaración de concurso, pero siempre que se vincule a necesidades de finalidad o de liquidez transitoria. Y yo creo que con esto ya estamos ya todos preparados para, si tenéis alguna duda o cuestión, las podamos responder, y agradeceros la verdad la disponibilidad que habéis tenido y la atención y el haberos conectado aquí. Muchísimas gracias a todos. Aquí hay una para ti, Juan, que dice: ¿qué pasa con los concursos necesarios instados antes del estado de alarma pero no tramitados? ¿Seguiría siendo preferente el concurso voluntario que el deudor solicitase antes de final de año? El artículo 11.2 habla solo de posteriores al estado de alarma. Y luego yo de lo mío tengo otra parecida, o sea que si quieres, dale, Juan. Vale, o sea, si he entendido bien la pregunta, estamos hablando de un concurso necesario que se presenta antes del estado de alarma y que si es preferente o no sobre la solicitud de concurso voluntario del deudor. La verdad es que es una buena pregunta porque no creo que esté resuelta. Yo entiendo que el objetivo es de alguna manera no favorecer las solicitudes de concurso necesario presentadas por el deudor durante el estado de alarma. Lo que pasa es que sí es verdad que si nos acogemos a una interpretación puramente literal, podría defenderse que esa solicitud de concurso necesario debería prevalecer en la medida en que no estaba afectada por ninguna medida extraordinaria. Y por tanto, me temo que siendo estrictos, o sea, desde el punto de vista de la finalidad no debería, pero desde el punto de vista de lo que nos dice la norma, parece que esa solicitud de concurso necesario debería prevalecer. Perdona, y al hilo, continuando con la interpretación que ha dado Juan, si os acordáis, cuando uno es lo mismo que si yo presento un 5 bis y luego, perdón, si yo presento un concurso necesario y luego presento un 5 bis, ya está claro, incluso en Barcelona, que en esos casos la tramitación del concurso necesario no se ve paralizada por el 5 bis. Por lo tanto, esa regla sí que podría resultar aplicable también en estos casos. Perdón, tengo aquí otra, que esta es para Javier, que dice: ¿qué sentido tiene que la financiación concedida tras la declaración de estado de alarma por personas especialmente relacionadas sea crédito contra la masa, convenio o reconvenio y ordinario fuera de estos casos? Bueno, pues si os acordáis, antes de la ley 38/2011, la financiación que se daba para el cumplimiento del convenio, había una disputa de si era crédito ordinario o, sin embargo, era crédito contra la masa. Y entonces eso llevó al legislador a considerar ya definitivamente y resolver las distintas propuestas que había en la práctica judicial para entender lo que era crédito contra la masa. La finalidad es que si yo, durante un convenio, si yo doy dinero para el cumplimiento de un convenio, pero doy dinero sabiendo que luego si entra en liquidación va a estar en crédito concursal, en ese caso va a ser crédito concursal, voy a tener menor motivación a que si me lo van a reconocer como crédito contra la masa. Es decir, si va a ser crédito contra la masa, estaré en mejores condiciones para poner dinero. ¿Por qué para las personas especialmente relacionadas se ha considerado en un caso que sea crédito contra la masa, en el otro que sea crédito concursal? Porque para las personas especialmente relacionadas, en el primer supuesto, en caso de convenio y reconvenio, hoy en día eran subordinados y por lo tanto se les facilita, se les da la motivación para financiar, mientras que hoy en día, en una financiación que se dé sin ser homologación del acuerdo de refinanciación, pero una financiación si se dé, si es de entidad de cualquier financiador, sería un crédito ordinario, mientras que si es una persona especialmente relacionada sería crédito subordinado. Por lo tanto, se le pone en igualdad de condiciones. Luego estaría el problema de si cabe o no, o qué efecto tendría si se conceden garantías. Si ese crédito de la persona especialmente relacionada pasaría a ser o no crédito con privilegio especial. Ahí yo solo digo que está el artículo 97.2. Ahí yo simplemente muy rápidamente querría apuntar que a lo mejor habría tenido sentido que hubieran valorado la posibilidad de quitar la presunción temporalmente en estos casos, ¿no? La presunción de perjuicio de persona en situación que se presume que es perjudicial, porque al permitir
que las financiaciones de los accionistas no se subordinen en caso de concurso, pues no parece que tenga sentido que siga vigente la presunción de que esas operaciones son perjudiciales, ¿no? Quizá habría tenido sentido consistencia que hubieran tocado también la presunción de perjuicio del artículo 71. Yo tengo por aquí otra que está así sobre el convenio. ¿Es posible solicitar un incumplimiento de convenio acreditando la insolvencia de la deudora en convenio anterior a la crisis sanitaria COVID y que, por tanto, no era ya una empresa viable según la exposición de motivos? A ver, vamos a ver esto con cuál es la praxis de los tribunales, pero yo creo que verdaderamente se van a esperar hasta que transcurra el año para admitir a trámite las solicitudes de liquidación y que, dependiendo también de que se presente solicitud de modificación o no, van a esperar para tramitarlo. O sea, yo creo que al final, si uno es capaz de demostrar que la compañía ya estaba en situación de incumplimiento desde el estado de alarma, se va a poder hacer valer, pero yo me temo que desde un punto de vista procesal sí que se van a esperar los plazos o bien del año o bien de los 9 meses para el caso en que sí que hubiera la solicitud de incumplimiento. La segunda slide con el timeline que os he pasado. Y Laura, hay un matiz aquí que sí, o sea, esto lo tenía resuelto alguna de las borradores que había, en el que decía que solo lo hubiera admitido, o sea, no se hubiera experimentado el incumplimiento cuando estaba expresamente vinculado a la situación de COVID, que ahora no lo ha hecho. O sea, ese es un matiz importante. Efectivamente, es que tanto en la solicitud de concurso como en el tema del convenio sí que había un test de cuál era la situación a 14 de marzo. Entonces, ese test lo han quitado del articulado, parece que el espíritu sigue ahí en la exposición de motivos y yo creo que efectivamente se va a tener en cuenta y se van a destapar aquellas cosas que no respondan al espíritu de la norma, pero yo creo que sí que se van a tener bastante a esta decisión de esperar un poco para dar a trámite a las propuestas de convenio que se quieran modificar o en las que se quiera abrir la fase de liquidación, precisamente porque es que va a ser tan difícil distinguir unas de otras que yo creo que se verá, pero que se tramitará pues junto con las demás que se presenten en el mismo momento temporal, con independencia de que la causa venga de antes. Vale, hay una que nos preguntan si el patrimonio neto negativo no es consecuencia del COVID-19, sino que se pone ya de manifiesto en la formulación de cuentas de 2019. Si sigue venciendo el plazo para junta o concurso el 31 de diciembre del 20. A ver, yo, si he entendido bien la pregunta, creo que digamos, dispensa o régimen extraordinario es solo para situaciones puras de COVID y, por tanto, estamos hablando del ejercicio 2020 y no de una situación de desbalance patrimonial heredada que venía de 2019. En ese caso, yo creo que digamos que este régimen extraordinario no aplicaría. Vale, muchas gracias a todos porque además habéis estado muy participativos. Las preguntas que habéis hecho no se van a quedar sin respuesta, es decir, nosotros vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos visto y por orden os vamos a ir contestando, pero el formato webinar es que no nos da para más. Entonces, pues nada, lo dicho, muchas gracias por asistir y seguimos a vuestra disposición para cualquier duda que esto o las reformas que están por venir os puedan plantear. Me sumo al agradecimiento a todos por parte de Laura y nada, a vuestra disposición. Seguramente haya que hacer algún webinar más porque me temo que hay mucho que hablar sobre esta reforma y digamos sus recovecos, que tiene varios. Muchísimas gracias a todos. Yo ya para finalizar también me uno a los agradecimientos y sobre todo por haber estado durante todo este tiempo en esta situación que es tan complicada, ¿no? de estar en casa y conectarse a internet, a escuchar a mis compañeros sí, pero a mí.
Os agradecemos y, por supuesto, responderemos a las preguntas y, como dicen los demás, igual tiene que haber algún otro más, incluso un poquito más centrado o a lo mejor de alguna otra norma. Muchas gracias.